Navidad es la palabra que está en la boca de todos en estas fechas, y el mundo celebra la Navidad, claro está, cada uno a su manera. Pero la Navidad, ¿qué es? La Navidad para el mundo es las luces, los arbolitos, el pesebre, los regalos, las cenas de entre amigos y todo eso, ¿no? El mundo. Y como decía Danilo anterior domingo en el otro mensaje, decía, hasta que la gente en estas fechas que se vuelve un poco más simpática, ¿no? O sea, que no quiere compartir sus cosas y cosas como esas. Pero eso, según las Escrituras, no es la Navidad. Pero también hay otra cosa que considerar, hermanos. La Navidad para los cristianos, ¿qué es? Aquí también hay controversia, porque unos dicen que la Navidad no hay que celebrar porque no está en la Biblia. Y otros dicen que hay que celebrar porque es el nacimiento del Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues esta mañana hablaremos un poquito, porque hablar todo sería demasiado, ¿no? Hablaremos del verdadero significado de la Navidad. Es decir, la palabra Navidad simplemente es nacimiento. Es lo que quiere decir. Y nosotros no estamos para decir que el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Y la palabra Navidad efectivamente no está en la Biblia. Y tampoco la fecha, ni el año. Y nos preguntamos, si para Dios hubiera sido importante que sepamos la fecha de su nacimiento y el año de su nacimiento, pues nos hubieran dejado escritos. Es que no era relevante para su pueblo, para sus hijos, y por lo tanto no fue escrito. Y nosotros no nos vamos a inventar una fecha, ¿vale? La Navidad como tal, que el mundo celebra, fue instituido básicamente por la Iglesia universal, es decir, la Iglesia católica, reemplazando una fiesta pagana. Pues de ahí, desde el tercer siglo para este lado, se ha establecido, y el mundo hoy en día practica y lo celebra. Amén. Entonces la Navidad ya no es algo momentáneo, sino que Navidad ya es mundialmente reconocido el 25 de diciembre. Pero nosotros esta mañana vamos a remitirnos básicamente a las Escrituras, y les voy a leer versículos de la Biblia y no tanto que yo interprete, ¿no?, qué puede ser Navidad. Rápidamente, dice, Navidad significa que Dios nos ha venido a visitar. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de la suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fíjate, Dios, después de la caída del hombre en el pecado, ya estableció una redención. Pero aquí hay una cosa que quiero que tomen atención, que la redención del pecado y la caída del hombre iba a venir a través de la mujer, de la simiente de la mujer, ¿no? Lo dice la Escritura. Como Dios es un Dios atemporal, Dios no es del pasado ni del futuro, Dios siempre está en lo presente, y Él lo sabía en su plan soberano cuándo iba a suceder. Ese día, cuando de la simiente de la mujer venga el Redentor. El versículo 70 del capítulo 1 que hemos leído dice, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, los profetas. Isaías, 700 años
antes del nacimiento de Cristo, ya habló de la Navidad. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, yo quiero que esta mañana veamos de otra manera. Navidad significa que Dios, dejando su santo trono, vino a visitar a nuestro pobre mundo, ¿vale? Dios vino a visitar a este mundo. Y el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice otra vez: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo, ¿no? Entonces, este es que Dios nos está hablando de la Navidad. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice, señalando, en este caso sí era importante para Dios el lugar del nacimiento. Fíjate, y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y de ti me saldrá el Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo que en Belén de Efrata, el pueblo de David iba a ser el lugar señalado por Dios para que pueda nacer el Redentor. Punto número 2. Ahora, cuando se cumplió el tiempo, Dios vino a visitarnos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Otra vez aparece la mujer. Y si usted lee el capítulo 1 de San Mateo, es interesante. En la biografía de Cristo hay pocos hombres, están las mujeres. Y uno se pregunta, ¿los judíos no eran todo hombre y las mujeres solo valían para criar hijos y cocinar y poco más? Y cuando en la biografía del Señor aparecen mujeres, y no son mujeres, digamos, de la alta sociedad judía, no, son mujeres que en la Biblia aparece de una manera muy humilde. Entonces dice aquí, cuando Dios considere el tiempo justo y perfecto, entonces vendrá el Hijo de Dios en cumplimiento, naciendo de una mujer y bajo la ley. Y vamos a detallar cómo se cumplió esto. Seguramente los hermanos que han preparado el programa no los ilustrarán lo que vamos a hablar. Primeramente, Dios elige a una mujer para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Lucas 1:28 dice: entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María es elegida. María es elegida, en este caso, para llevar en su vientre a Dios. Ahora, aquí hay una pequeña dificultad. Ustedes me dirán, hermano, no diga lo que está queriendo decir, pero es que la verdad que los creyentes, los cristianos, como que nos da un poquito así, la botella sí está ahí, hablar de la Virgen María. ¿Por qué será? Puede ser una de las razones. Pero la Biblia dice que Virgen María fue elegida por Dios.
una sola mujer entre todas las mujeres, del cual dice la Biblia, es bendita entre todas las mujeres. Y además dice que María halló gracia en los ojos de Dios. Y entonces María tuvo ese privilegio porque dice en las Escrituras, en el mismo capítulo 1 de San Lucas, versículo 43, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, otra vez se repite, lleno del Espíritu Santo, declaró, cuando María visitó, dijo, ella es la madre de mi Señor. ¿Qué estoy diciendo? María es madre de Dios. Pero ustedes me dirán, ¿pero es posible? Es que, más que de hablar del nacimiento y todo eso, yo quiero que esta mañana hablemos de lo que es Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Cristo es Dios y Cristo es hombre. ¿Lo dice o no? Vale, estamos de acuerdo. Entonces, cuando el hijo de José el carpintero y de María camina por los caminos polvorientos de Palestina, sintiendo hambre como sentimos nosotros, sintiendo frío, sintiendo dolor, pena, tristeza, ¿quién era ese hombre? Era Dios. Sí. Y cuando nosotros vemos a Cristo clavado en la cruz y diciendo, Padre, si es posible, quita esta copa de mí. ¿Quién era? ¿Era hombre o era Dios? Pero también Dios. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos, para entender esto? Es que nosotros tenemos que entender que Cristo lleva doble naturaleza. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Y estas dos naturalezas no se pueden separar. ¿Amén? Sí. Si hablamos de Cristo, hablamos de Dios. Y si hablamos de Cristo, andando en Palestina, hablamos de hombre. Ahora, la concepción del santo ser, a lo mejor esto nos ayuda a entender poco más lo que estamos diciendo. Imagínate. Las hermanas me entenderán esto porque los hombres ni nos imaginamos cómo es esto. María es una virgen, pero ahora está embarazada. Esa criatura empieza a dar movimientos en el vientre de María. Es el mismo Creador revestiéndose de la condición de hombre. Amén. Sí. ¿Sabe por qué hizo esto Dios? Para ser igual a nosotros. Porque Dios tenía poder. Él podía haberse encarnado a un hombre ya preparado y poseerlo y ser el mismo. Podía haber hecho. O podría haberse convertido del polvo de la tierra y vestirse. Pero no. Él tomó el mismo proceso que cada uno de nosotros hemos tenido. Amén. Con la diferencia en que para que nazca un niño de una madre, tiene que haber unión de un hombre y una mujer. Si no, no es posible. No es posible. Ese es el plan de Dios. Pero en este caso, María ha concebido sin la participación de un varón. Amén. Por eso la Biblia dice, desde el primer versículo que hemos leído, la simiente de la mujer. Aquí no tiene parte el hombre. Solamente juega el papel humano la madre, en este caso María. Entonces, este milagro que ha obrado el Espíritu Santo en el vientre de María, Cristo estuvo, así como todos los niños, 9 meses en el vientre de María. Sí. Y para poder
dar un respaldo bíblico a lo que estoy diciendo, los leo. San Juan capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan en el mismo capítulo, versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra y nos formó a nosotros del polvo de la tierra, ahora está en el vientre de María, revestiéndose con nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para acercarse a nosotros. Porque si Dios viniera en todo su poder y su esplendor, simplemente con ver nosotros desaparecemos. ¿Se recuerda cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí? Donde Dios puso su pie, el monte se ha derretido. Sí. Y nosotros podríamos desaparecer. Es que no hay forma que Dios en su gloria y su poder pueda acercarse al hombre. La única manera era revestirse de humano y acercarse y abrir y señalar el camino de aquí a la vida eterna. Amén. Aquí ahora traigo otro asunto que es importante. Si nosotros, y la Biblia reconoce que María llevó a Dios en su vientre, no estamos diciendo en el estricto sentido de que María es antes de Dios. No. María llevó en su cuerpo la parte humana de Dios, no a Dios eterno. Por lo tanto, María es igual que nosotros. María tuvo que ser también salvo y salvado por Jesucristo igual que nosotros. Amén. Sí. Entonces, hermanos, claro, nuestra antigua iglesia adora a María y además lo tienen por intercesora como Madre de Dios, pero nosotros no. Reconocemos que María es madre de la parte humana de Jesucristo, pero no es el intermediario. El intermediario es Cristo, que para nosotros es el único, dice la Biblia, por el cual nosotros somos salvos. Amén. Entonces, vayamos más abajo al tercer punto. ¿Cuál fue ahora el propósito de la visita de Dios a nuestro mundo? ¿Cuál fue? En primer lugar, fue para traer luz a las tinieblas. Versículo 79 del capítulo 1 de San Lucas hemos leído: para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. A eso ha venido el Señor. El mundo estaba en tinieblas y lo está, pero Cristo vino trayendo luz. Ahora, ¿quiénes tienen la luz de Cristo? Pues nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Ahora, aquí radica nuestra responsabilidad, hermanos. La luz de Cristo tiene que reflejarse en nosotros, aunque en pequeñitas porciones, pero tiene que reflejarse. ¿No dijo el Señor que nosotros éramos la luz del mundo y la sal del mundo? Claro que sí. Y esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. ¿Cuál fue más propósitos por lo que el Señor vino a este mundo? Él trajo conocimiento acerca de Dios, pero como hemos hablado siempre, hemos dicho, no es un conocimiento intelectual, no es que nosotros sepamos más acerca de Cristo, no se trata de eso, sino que es del conocimiento vivencial, que tú vivas con Cristo, que Cristo viva en ti, ¿no? Ese es el conocimiento que el Señor ha traído. Y el versículo 77 del capítulo 1 que hemos leído dice: para dar conocimiento
de salvación a su pueblo para el perdón de sus pecados. Amén. Ese es el conocimiento del Señor. Y el Señor dijo en San Juan 17:3, en su oración de intercesión, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y San Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Te das cuenta, hermano? Jesús, el carpintero de Nazaret, que estuvo con sus 12 discípulos, sanando enfermos, multiplicando de 5 panes para alimentar 5,000 personas, era Dios. Y cuando Felipe dice: si te vas a ir está bien, pero una cosa, solo una cosa te pedimos, muéstranos al Padre y ya está, con eso estamos. Y el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo estoy con ustedes, ¿cómo dices que no me conoces? ¿Conoces al Padre? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Lo que quiero que esta mañana, hermanos, entendamos y se nos quede en el corazón es: aquel niño que nació en Belén, del vientre de María, y fue puesto en un pesebre, porque no había lugar en el mesón, era Dios. Era Dios. Los ángeles anunciaron que había nacido el Salvador del mundo a los más humildes, a los pastores. Pero ¿quiénes fueron a adorarle primero? No fueron los judíos, ni siquiera fueron los pastores. Fueron a verle, pero no a adorarle. Tuvieron que venir de muchísimos kilómetros, 3 hombres gentiles. Ellos sí dijeron: hemos venido a adorar al Rey de Israel. Y cuando encontraron al niño, se postraron y adoraron. Así que los primeros que adoraron al Rey de Reyes, al Señor de Señor, Jesucristo, el Salvador del mundo, fueron los gentiles. Amén. Aunque nuestra Navidad del mundo, pues lo convirtieron en reyes, no sé, hasta nombres le han puesto, hasta colores le han puesto, pero bien, ¿no? Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿no? No está en la Biblia. La Biblia dice que no eran reyes, solo dice que eran sabios. Entonces, hermanos, pero ellos no fueron para lo que hoy tenemos, ellos fueron a adorar al Rey de Reyes, que había nacido en Jesucristo. Amén. Así que, amados hermanos, quien ha visto a Jesús en la carne, cuando vino a la tierra, ha visto a Dios. Y los apóstoles dan testimonio en lo que escribieron. San Pedro dice en su epístola: y yo doy testimonio porque he visto con mis propios ojos al Señor, a Dios resucitado, ¿no? Y Juan escribe en la primera carta de su epístola, dice: nosotros damos testimonio porque nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, le hemos palpado con nuestras manos al Señor, hemos comido con el Señor, hemos caminado con el Señor. Esto es verdad. Tal vez a nosotros nos ayudaría un poquito más si uno de estos apóstoles viniera y nos contara: no, yo he estado con el Señor, le he visto, le he dado un abrazo al Señor. Tenía huesos también igual que nosotros. Pero no es posible. El Señor nos dejó escrito ya todo lo que teníamos que saber. Amén. Y nosotros por fe creemos que Cristo es Dios. Y Cristo también es hombre. Y es nuestro Salvador y Redentor. Amén. ¿Cuál fue el otro propósito? Del pesebre a la cruz. Eso fue el propósito de la visita de Dios a este mundo. Dios hizo todo por amor a los hombres. San Juan 13:14 nos dice que
de tal manera amó Dios a este mundo. O sea que Cristo ha muerto por todos. Por todos. La salvación está abierta. Cristo ha pagado el pecado de todo el mundo. Pero hay una condición. Para que tú seas acreedor de esa salvación, tienes que creer en Cristo. Porque si tú no crees, pues estás rechazando a Cristo. Entonces no tendrías parte con Él. Sí. Dios, siendo rico y dueño de este mundo y de todo lo que existe, Él se hizo pobre por amor a nosotros. Amén. Sí. Por amor a nosotros. ¿Se acuerdan ese versículo cuando Él dice que el Señor no tiene dónde poner su cabeza? Todos tienen su casa, su cama, sus bienes, sus riquezas, pero el Señor no tuvo nada. ¿Pero por qué? Por amor a ti y a mí y por todo el mundo. Sí. Dios fue a la cruz, a una sentencia terrorífica, llevando y cargando su propia cruz, pero no fue por su maldad, no fue por su pecado, fue por el mío y por el tuyo y por todo lo que es el mundo. Él cargó el pecado de todos, porque Él era santo, Él no tenía pecado. ¿Y por qué le crucificaron en la cruz? Por mi pecado, y Él por el pecado de nosotros y por el pecado de todo el mundo. Este es el propósito por el cual Dios vino a visitar a nuestro mundo. Y por último, podemos seguir con los propósitos, pero voy a señalar solamente uno más. Él vino para derrotar al enemigo de Dios, a Satanás, que tenía el bastón de mando del reino de la tierra. No sin motivo ofreció Él su reino en la tentación que hizo a Cristo. Pero el propósito de Cristo era quitar de la mano de Satanás, que es el enemigo de Dios, del poder de las tinieblas, y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en este caso Cristo. Colosenses 1:3. Amén. Sí. El reino de Cristo hoy en día está en el sentido espiritual. Nosotros que estamos aquí somos los futuros habitantes del reino de Cristo, pero podemos disfrutar, podemos sentir, podemos vivir ya ese gozo de ser hijo de Dios, ese gozo de tener parte en el reino de los cielos. Amén. Ese fue los propósitos. Resumen final. Hoy tenemos poco tiempo porque tenemos programa. Resumen final y aplicación para nosotros. Número 1. Para el creyente verdadero, la fecha, el año, cuando nació o en qué, eso es, como he dicho, es irrelevante. No celebramos nosotros el cumpleaños de Cristo, porque no sabemos cuándo fue. Celebramos el propósito y el nacimiento del Hijo de Dios, que eso sí que es verdad. Porque si tú no crees que Cristo nació de Virgen María y en Belén, y creció y caminó, predicó el Evangelio, ha ido a la cruz, ha resucitado, ha subido al cielo, entonces no eres creyente. Porque de eso depende nuestra salvación. De eso decimos que somos hijos de Dios. Entonces ahora, ¿por qué celebramos la Navidad? Recordando el nacimiento de Cristo. Amén. Solamente el nacimiento de Cristo. Y la importancia que implica el nacimiento de Cristo para nosotros. Recordar a ese Dios, creador del cielo y de la tierra. A mí me impresiona, hermano, no sé a vosotros. Dios en el vientre de María, revestiéndose de carne, de hueso, de sangre, igual que nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Es la pregunta. Por amor a ti y a mí y por todo el mundo. Amén. Por eso la persona que rechaza este acto grandioso del amor de Cristo
pues un día no podrá decir, Señor, lo siento, no me enteré. Dios hizo lo que nadie haría por nosotros, pecadores. Amén. Número 2. La verdadera Navidad para nosotros es que Dios, dejando su trono de gloria, se vistió de siervo. Se vistió de un siervo obediente, y dice Filipenses 2, se humilló a tal punto hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos perdón a nuestros pecados y llevarnos a su reino eterno. 3. Si usted se pregunta o le preguntan, ¿qué es la Navidad? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Aquí se les dejo. La respuesta bíblica es la acción que Dios ha tomado para enviar a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Esa es la respuesta bíblica. Esa es la Navidad. La Navidad no es, como ya hemos dicho, el regalo de Navidad, los arbolitos, el pesebre y todo lo demás, y las luces de la ciudad son impresionantes, nos alegran la vista, pero la venida del niño, del Hijo de Dios, no fue para eso. Fue para el perdón de los pecados de los hombres, y arrancarnos de la posesión del reino de las tinieblas al reino de Dios, que es el reino de la luz y la vida eterna. A eso ha venido Dios a visitar a este mundo. Amén. Y como les he recordado, Gálatas 4:4 nos dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios en su soberanía mandó a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para salvar a los que estaban perdidos. 4. Jesucristo es nuestro verdadero regalo. Si añadimos Navidad para nosotros, amén, porque Navidad se estira, ¿no? Regalo. Algunos ya habréis recibido, o están en planes de recibir, o están en planes de dar el regalo, no lo sé. Pero el regalo que todo hombre debería de anhelar y desear, debería de ser a Cristo, aquel niño que nació de Virgen María. Pero ustedes me dirán, ¿pero para qué quiero al niño? Es que Él es vida. Él es que da vida eterna, perdón de pecados. Ese es el verdadero regalo. Para el mundo, el regalo está, pero quien quiere puede cogerlo, ¿sí? Y si usted ya es salvo, está en Cristo, pues ya lo tiene el regalo, no tiene que esperar más regalos. Amén. Termino con esto. Hay una invitación. Quien da regalo, invita. Leo para esto San Mateo 11:28. Son palabras propias de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted conoce a un hombre feliz? Que tiene todo, que no le falta nada. Yo estoy pensando, pero no me recuerdo de alguien. Conozco gente que tiene mucho dinero. Conozco gente que tiene de todo, no le falta nada. Pero un hombre feliz no lo conozco. Porque todos tenemos cargas. Amén. El que tiene más problemas. El que tiene poco también los tiene. Sí. Pero aquí la invitación es, venid a mí. Es una invitación, pero al mismo tiempo es un mandamiento. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Pero descanso qué? El Señor no está hablando que nos va a quitar todas nuestras penurias y aflicciones y nos va a dar todo lo que necesitamos y bueno, se acabó nuestro problema. No está hablando de eso. Está hablando de hacernos el descanso para nuestras almas, amén, para nuestro espíritu. Que el hombre que está en Cristo, o la mujer que está en Cristo, tiene el descanso y paz en su alma, amén.
Si tiene mucho, dice gracias Señor. Y si le falta, dice gracias Señor. Ya tendré mañana, ¿no? Sí. Y si el médico te dice, te queda pocos días, lo siento, te queda pocos años de vida, no solo echar a llorar, porque diríamos gracias Señor, estoy más cerca, ¿no? ¿Entiende, hermanos? Es esa forma de ver la vida. Esa paz es lo que Dios nos está dando. La felicidad no es el dinero. La felicidad no es las cosas que tengas. La felicidad es que te tengas a Cristo en tu corazón. Amén. Entonces, si hay esta mañana alguna persona que no tiene en su corazón a Cristo, el regalo está. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Si usted lo dice esta mañana al Señor, mis problemas nadie lo sabe, solo yo los sufro, pero Dios lo sabe. Y si usted le dice, Señor, perdóname y sálvame, Él te dará su paz en su corazón. Y no solo eso, sino que te dará la entrada a la vida eterna y a su reino eterno. Amén. Hermanos, el título fue el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no es las luces, los regalos y todo lo que el mundo recuerda. Lamentablemente la fecha 25 de diciembre cada año se convierte simplemente en un acto de consumismo y poco más. Pero nosotros esta mañana quisimos ver de otra manera la Navidad, ¿vale? Lo que significa el valor de la Navidad. Espero que tengamos esa reflexión en nuestros corazones y que Dios nos ayude a entender. Vamos a levantarnos y decir, Señor, gracias al Señor por estas palabras. Amado Padre Santo, gracias esta mañana, Señor. Me has dado esta oportunidad de meditar tu palabra y exponer, Señor, lo que significa la Navidad. Es que un día tú viniste a nacer de la Virgen María, con un propósito, Señor, principal, de salvar y perdonar nuestros pecados y llevarnos a tu reino. Gracias, Padre. No entendemos muchas cosas de lo que tú has hecho, pero solo creemos que tú hiciste por amor de nosotros y del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Si mis palabras no han sido suficientes para que puedan entender tu iglesia, Señor, enseña a cada corazón de ellos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.